salón del colegio y va a tratar sobre el estudio y la planificación en la ESO. Va a estar más enfocado al tema del estudio, cómo ha de ser el subrayado, los esquemas en los cuadernos, más que a la planificación. Buenos días. Este año voy a hablar desde la mesa porque estoy un poco más pachucho. En septiembre tenemos muchos viruses que van por ahí. Bien, entonces, efectivamente, mi idea es hablar del estudio, de cómo tienen que empezar a estudiar en primero de la ESO, en segundo de la ESO. Y normalmente esta charla, que es muy cortita, pues la vamos a enfocar cada año de una manera distinta. Entonces, un año la enfocamos más en el ámbito del estudiar y otras veces en el ámbito de la planificación. Si bien es cierto que este año vamos a adoptar una planificación más concreta, la que hemos siempre hablado año tras año, pero de una manera un poco más oficialmente propuesta, la voy a repasar, que es la del año pasado, pero vamos a centrarnos en concreto en cómo deberían estudiar. Entonces, voy a hacer un pequeño inciso. Una de las cosas que he hecho mucho hincapié este año es los dos puntos claves, que son básicamente estos dos que vemos cada año, que son necesarios rescatar. Uno de los errores principales que tienen los chicos, especialmente en secundaria, donde se nota, pero ya viene desde antes, es que no saben estudiar con su propio material. Simplemente leen el texto una y otra vez, y el que tiene más memoria cae en tercero, el que tiene menos memoria o menos capacidad cae en primero. Y eso es lo peor que nos puede pasar. Un niño que simplemente coge el libro y empieza a leer, no va a hacer suyo el contenido. Y entonces, como no es suyo, tampoco se va a ver motivado por lo que está estudiando. No le va a ver nada de gracia. ¿Me explico? Entonces, la idea principal es que empiecen a estudiar con esquemas. El esquema es fundamental. No resúmenes, sino esquemas. Entonces, hoy vamos a ver ejemplos de esquemas para que vosotros en casa les podáis ayudar a iniciarse en el uso de los esquemas. Claro, pero no es solamente hacer esquemas, estudiar, hay más cosas. Entonces, de allí que veis que tenéis una pequeña plantilla este año que los profesores tendrán y los preceptores podrán dar a los alumnos para que inicien lo que es un modo de planificarse. No es perfecto, pero es uno. Si no tiene ningún modo o el que tiene no funciona, es mejor uno que nada o que no funcione. Entonces vamos a proponerles este. Lo voy a comentar al final en cinco minutitos, ¿vale? Porque ahora nos tenemos que centrar este curso sobre todo en esto. ¿Quiénes de los que estáis aquí estuvieron el año pasado conmigo en esta charla? Vale, pues no es la mitad, es menos de la mitad, pero bueno, está bien. Entonces, vamos a refrescar lo del año pasado muy brevemente después, ¿de acuerdo? Ahora vamos a centrarnos sobre el estudio, luego retrocederemos, ¿de acuerdo? La presentación de este año que voy a utilizar, como podéis ver aquí, la tenéis en internet. Si copiáis esto y ponéis, es una abreviatura de Google, ahí la tenéis. Entonces, hay mucho más material en esta presentación, ejemplos, esquemas, que más o menos se pueden entender. Sin una charla, pues a lo mejor queda un poco seco, pero bueno, de allí es que estoy en ello este año para sacar algún vídeo también, para que se vayan tratando cada tema en pequeños tutoriales, para que por lo menos tengamos una visión más completa de lo que es el estudio, de lo que se enseña, sobre todo porque no se enseña, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, esta presentación es muy amplia, entonces voy a ir saltando solamente a los elementos que nos competen hoy, ¿de acuerdo? Entonces, yo como siempre, para hablar de estudiar, siempre tenemos que hacer referencia a estos aspectos, ¿de acuerdo? Una cosa es lo que es la persona y cómo es, por lo tanto, su estilo de aprendizaje, que eso nos compete a todos. Todos tenemos que aprender. Vosotros ahora mismo me estáis escuchando, de alguna manera tenéis que aprender. Lo que son las fases del aprendizaje, ¿vale? Es decir, el proceso por el que pasamos, no es lo mismo el proceso de comprender algo que el proceso de memorizar. Si lo invertimos, ya hemos fallado algo. Y algo muy importante. Entonces, estos no son modificables de alguna manera. Sin embargo, la técnica de estudio sí que es cierto que se puede modificar un poco. Entonces, hay algunos que tienen mucha memoria y no repasarán de la misma manera. Pero el uso del esquema, en el sentido más amplio de la palabra, que es
yo entiendo algo, me lo plasmo en un papel y lo repito de lo que está en el papel y no de lo que he leído en el libro, eso es fundamental. Algunos harán esquemas más densos o más extensos y otros menos. Pero eso no es lo importante, repito, lo importante es que lo que yo he comprendido lo traslade en un papel y el aprendizaje, lo que se llama el proceso de memorización de lo que yo he entendido, no de lo que pone, esté hecho sobre el esquema. Esto es fundamental, ¿vale? No puedo entrar ahora en explicar el por qué, pero es clave, ¿vale? Entonces, una vez que una persona ha hecho ese trabajo de memorizarlo, lo que ocurre es que se va a perder el conocimiento, se desvanece, lo olvidamos. Entonces, las repeticiones nos van a ayudar a que esto no ocurra. Entonces, esto tiene que ver, por lo tanto, el proceso de aprendizaje, las técnicas de estudio y, como he dicho antes, la planificación. Son los 4 principales puntos que siempre trabajo para explicarlo, sea en media hora o sea en 4 horas. Esta charla es de 4 horas, por lo tanto, mínima, ¿vale? Entre 4 y 8, entonces no nos puede competir. Bueno, aquí hay un elemento muy importante que en la versión larga la puedo comentar. Aquí voy a hacer solamente un pequeño apunte. Cuando hablamos de la persona, es muy importante que entendamos que la persona no es simplemente voluntad. Entonces, es que tienes que estudiar. Es ¿por qué no te pones a estudiar? Hay cosas que no pasan por debajo, digamos, de la voluntad. Y eso las tenemos que conocer porque si no forzamos un coche que no tiene la capacidad de ir a 300 por hora para que vaya a 300 por hora, ¿vale? Entonces vamos a ver cuáles son los puntos que podemos forzar. Bueno, tenemos cuerpo, entonces el chico tiene que estar bien a nivel físico. En el nivel físico no es solamente estar bien y que no le duela nada. A nivel físico entendemos todo lo que son el proceso hormonal por el que esté pasando, va a alterar el proceso de aprendizaje. Los neurotransmisores que le funcionen mejor o peor, más rápido o menos rápido, pues van a determinar como en un ordenador, la RAM, la velocidad con la que procesa la información. Y finalmente la funcionalidad física, neurológica, que algunos son más inteligentes, es evidente. Algunos tienen más memoria, otros tienen menos memoria. Pero eso tiene que ver, en parte, con las cuestiones físicas, porque algunos tenemos dones, digamos así, como más psíquicos, mentalmente, pero nuestro cuerpo no nos acompaña. Si yo hago una lesión cerebral a un niño, este niño no es que no sea inteligente, es que no manifiesta una inteligencia que tiene. Entonces, esto ya nos relaciona con el siguiente punto, que es lo anímico psíquico. Es decir, psicológicamente aquí hay mucho que decir, evidentemente. Entonces, de aquí lo más importante que quiero destacar es, evidentemente, que las 2 facultades principales son la inteligencia y la voluntad, que como son en el orden psíquico, también se manifiestan por la psicosomática que nos caracteriza en la naturaleza humana, se apoyan, digamos así, en el cuerpo. Entonces, claramente, pues desarrollar la inteligencia que a nivel psíquico sí tenemos, implica trabajar a nivel cerebral. Un ejemplo de esto que los chavales no entienden a veces, muy sencillo, es que las prácticas de matemáticas a veces no las entienden. ¿Por qué tengo que saber yo hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer matrices? Aparte que tienen una utilidad real, es verdad que hay algunos componentes, como el análisis sintáctico, que no parece tan real la utilidad, pero es que no estamos hablando de que exista solamente la utilidad en el conocimiento, sino que, o más bien, que una de las utilidades del conocimiento es desarrollar las capacidades físicas de la inteligencia. Entonces, está muy bien conocer cosas, pero el cerebro tiene que estar capacitado. Y si no, preguntar a alguien que ha hecho una carrera y después de 20 años tiene que hacer un máster. Pues le va a costar, porque tiene conocimientos más que antes, sabe cómo tiene que estudiar, pero no tiene ya lo que es el funcionamiento cerebral propio, la agilidad mental de estar haciendo un máster. Y eso hay que volver a ponerse a ello, ¿no? Y quien ha hecho algún curso de esto, pues lo ha notado. Y si yo esta conversación, en lugar de 50 minutos, la tiro 4 horas, os daríais cuenta que vais fuera con un dolor de cabeza enorme. ¿Por qué? Y si la diera en otro idioma, con 1 hora ya tendríais dolor de cabeza. A menos que no fuerais bilingües en ese idioma. Entonces no habría esa dificultad, porque bilingüe precisamente significaría propiamente eso, ¿vale? Entonces, de este aspecto anímico psíquico, lo único que quiero matizar es el tema de la integración afectiva, ¿vale? Se habla mucho de inteligencia emocional y yo lo que quiero marcar es que no creo, una opinión mía personal, a pesar de que me he estudiado Goleman y todos los demás, y no es que haya una inteligencia emocional, ¿vale? No hay múltiples inteligencias, ¿vale? Hay una inteligencia. Lo que pasa es que la inteligencia puede tener como objeto diferentes aspectos, o fuera de nosotros o dentro de nosotros. Si son las emociones, hablaríamos, digamos así, de inteligencia emocional. Lo importante es integrar las emociones
en nuestra vida. No desarrollarlas como si fueran en las películas de Inside Out, ¿no? Donde la alegría o la tristeza hablan por sí mismas. Las tristezas son emociones. El que las sufre es el cuerpo y de donde brotan es del ámbito psíquico, evidentemente, en su doble dimensión física y psíquica. Entonces, el chaval tiene que entender cómo integrar esto. Yo no puedo venir aquí, si estoy enfadado ahora mismo, y ocultároslo, porque es imposible. Lo vais a notar. Lo digo también a los profesores. En clase el chaval lo entiende enseguida. Hoy ha venido mal el profesor, algo le ha pasado. Entonces, ocultarlo es absurdo. Hay que decirle, mira, hoy estoy enfadado, lo siento, hoy estoy muy enfadado, no es culpa tuya, pero no me toques las narices porque si no, vamos mal. Entonces, es mejor integrar la cosa sin entrar en la intimidad de explicar por qué estoy así, que no ocultarla o dejar fuera, ¿no? Como se dice muchas veces, fuera las emociones. Las emociones nos las arrastramos siempre. Todo pensamiento va relacionado con una emoción, siempre. De hecho, lo primero que se desarrolla en el ser humano son las emociones y luego el pensamiento. El feto ya empieza a tener emociones, reacciona, ¿vale? Reacciona a los estímulos de la música y todavía no sabe lo que es la música, pero reacciona. Y entonces, todo lo que es el entroncamiento cerebral de las emociones es tan amplio y tan grande que invade todo el cerebro. Y por lo tanto, cuando los pensamientos y todo el razonamiento se va desarrollando, va vinculándose a las emociones. De allí que si un profesor me cae mal también todo lo que tenga que ver con el profesor. Y cuando cambia el profesor, de repente me gustan las matemáticas, ¿eh? Entonces, esto también hay que entenderlo, ¿eh? Desvincularlo, pero mantenerlo unido. Eso lo llamo yo integración afectiva. Bueno, hay muchas cosas muy importantes como el orden, la obediencia, porque todo el orden psíquico nos va ordenando a nivel físico. Por lo tanto, yo no puedo ordenarme a nivel cerebral, pero sí puedo, pensando bien, ser ordenado por dentro. Y por lo tanto aquí vienen bien las virtudes, ¿de acuerdo? Que no voy a entrar ahora en ellas, pero para que entendáis por qué son tan importantes las virtudes. Por lo menos en el ámbito humano, porque las hay también las que son teológicas. ¿Por qué las hay teológicas? Porque evidentemente no somos solamente alma y cuerpo. Tenemos una dimensión espiritual. Esta dimensión espiritual, yo voy a entrar muy poco y solamente con un tema. El tema del amor. El amor nos vincula porque está tan entroncado en nuestro ser que un niño que no se siente querido no va a estudiar. Estudiar es el ápice por el cual solo llegamos a él cuando todo lo demás tiene una cierta estructura y se sostiene, ¿vale? Entonces, esto no me detengo más porque lo vamos a ver en una pequeña cuestión. Lo que sí es importante es que hay dentro de todos los chicos, dentro de todos nosotros, un deseo de conocimiento que parte de un deseo de verdad. Queremos saber cosas, que no nos conformamos con una mentira, nos duele mucho porque no nos conformamos con cosas a medias ni con falsedades. Queremos saber verdades, queremos tener conocimientos y el conocimiento es muy adictivo. Y los que han estudiado mucho saben que es muy adictivo saber algo, te hace competente. Por lo tanto, ¿esto por qué lo comento? Por lo siguiente. Las fases del aprendizaje, que no voy a entrar mucho, son normalmente, principalmente a nivel de estudio, comprender algo, hacerlo nuestro, ¿vale? Relacionarlo con experiencias nuestras, porque entonces se consolida mejor, memorizarlo y finalmente, una vez que está memorizado, para que no se olvide, repasarlo, ¿vale? Pero nos olvidamos que sí es cierto que para comprender algo el alumno tiene que prestar atención. La atención, ya sabéis que yo tengo urticaria cuando hablo de atención porque enseguida empiezan los TDAH. No voy a hablar del TDAH evidentemente, pero sí un tema importante, que la atención no es la primera función que se pone en marcha cuando queremos estudiar, sino la motivación. Un niño que no está motivado no prestará atención. Puede tener un TDAH, pero es que puede estar enamorado y prestará atención a otras cosas porque la motivación le lleva a otro sitio. ¿Esto se entiende? Entonces, dicho esto, si tenemos un problema con nuestro hijo que no presta atención en clase, lo primero que tenemos que ir a trabajar es el ámbito de la motivación. Entender por qué no está motivado. ¿Y qué es lo que motiva? Y aquí es donde entramos. Bueno, estos son los tres puntos claves. Se habla del amor, pero no se divide en estas tres claves. Y entonces no se entiende a veces, ¿vale? Entonces, lo primero es sentirse y saberse querido. No tenerse... no son estos tres. Los tengo aquí puestos, son tres importantes, son tres realidades. No tener distractores afectivos, me refiero, por ejemplo, a alguien que esté pendiente de otras cosas. Que puede ser el divorcio de sus padres o la chica, me da igual, pero son temas que nos van a distraer. Y tener un modelo de referencia es importante porque si no lo va a buscar. Pero en el ámbito del amor, los tres aspectos son
Por un lado, ser querido, que esto es fácil, porque queridos son queridos. Saberse querido, que se saben queridos, saben que mi padre me quiere, ¿vale? Pero también sentirse querido. Son aspectos distintos. El chico se siente querido cuando le damos un abrazo. Se sabe querido porque le hemos comprado algo, por ejemplo, ¿vale? O porque sabe que le pagamos el colegio. Pero las tres cuestiones juntas tienen que rodar, ¿vale? Entonces, ¿sabe realmente que le queremos? ¿Él lo percibe? A veces es complicado, no porque no le queramos, sino porque él funciona de una manera distinta a como nosotros expresamos el cariño. Y lo siento en el alma porque a veces pasa esto. Chicos que me dicen, no, si yo sé que mis padres me quieren, pero no lo noto. Entonces, bueno, pues eso implica un trabajo por parte de los padres de verlo. Yo lo digo, en el ámbito de la personalidad va muy bien, pero en el ámbito del estudio es que si no funciona eso, no va a funcionar toda la carga de trabajo que le vamos a hacer o le vamos a poner encima para que estudie más. Y cuando va a estar en el estudio, en la habitación, va a estar 3 horas allí, pero no va a estar estudiando. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, por favor, atención, que la atención no es solamente una cuestión primaria, sino que también puede ser secundaria a la motivación. Hay que estar bien motivados. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces esto lo vamos saltando. Esto es muy interesante, pero no nos da pie para entrar, ¿vale? Y esto tampoco, no os mareéis. Mirad, ahora vamos a entrar en algo más... Esto es chulo lo del precio, pero también marea un poco cuando va rápido. Entonces, si tenemos una estructura conceptualmente hablando, aquí, ¿cuántas ideas principales hay? Venga, al unísono. 3. ¿Cuántas ideas hay? Pero no seáis tímidos. 7. 7. Entonces, esto es lo que tienen que entender. Cualquier texto que tengan delante, cuando lo vayan a estudiar, tienen que captar las ideas principales, las ideas secundarias y la relación que hay entre ellas. Si no entienden la relación que hay entre ellas, irá muy bien un tipo test. Pero en el momento que el profesor le pregunte relacionar ideas, o solamente tengan 5 líneas para contestar una pregunta que puede ser muy amplia, no van a saber por dónde empezar. Siempre se empieza por lo principal y se termina por lo secundario. Siempre empezamos por el tronco y terminamos por las hojas, pero lo importante siempre es tener el tronco, ¿de acuerdo? Entonces, si no, vamos a ver que ellos saben un purpurí de ideas, pero no las tienen bien relacionadas, ¿de acuerdo? Entonces, esta era una forma esquemática de verlo. Entonces, vamos a ver ahora lo que realmente nos concierne, que es las fases, digamos, por las que pasar de la técnica de estudio que yo os propongo, ¿vale? Bueno, el echar un vistazo a las cosas me refiero a que cuando vamos a comprar un libro siempre procuramos saber un poco de qué va antes de comprarlo. No empezamos a leer el primer capítulo para tener una idea del libro, vamos a la parte de atrás. Este trabajo ya lo hace el profesor porque va introduciendo la asignatura, va diciendo de qué se va a ver, lo que se ha visto, se hacen exámenes, por lo tanto esto ya queda claro, ¿de acuerdo? Pero tiene que estar contextualizado. Si vosotros vais a ver una película y no tenéis ni idea de qué película vais a ver, tardáis 20 minutos en entrar en la película. Y por eso hacen el tráiler, para que entremos rápidamente en la película y están muy bien pensados para luego la tensión que van a desarrollar y que está bien pensada. Evidentemente la primera fuente de entrada de la información, hablo ahora del chico que está en casa, que va a estudiar, ¿vale? Es la lectura. En clase ya ha estado atento al profesor y eso es por la vía auditiva. Pero ahora nos estamos centrando en cómo va a estudiar en casa. Entonces, en casa lo que va a hacer es leer lo que aparece en el texto. Bueno, hay una lectura en toda la literatura que es la rápida o la superficial y la lenta o profunda. La idea es entender para qué hay dos. Entonces, la rápida es para ver un poco los conceptos que se están presentando, si son fáciles o difíciles, si son más extensos o menos extensos. A veces leemos un texto, lo hemos entendido, no hace falta la segunda lectura. Otras veces lo leemos y el texto es muy complejo, va adelante y atrás, por ejemplo, y pedagógicamente no está bien redactado y es más complicado y por lo tanto tenemos que leerlo otra vez para entenderlo, ¿vale? Entonces, normalmente leemos de una manera muy superficial y cuando impactamos con algo lo que hacemos es retroceder. Entonces, el lector experto hace esto, pero ellos para aprender es mejor que hagan una primera lectura del tema y luego en una segunda lectura, que vayan ya a entender los conceptos, pueden intentar hacer ya un subrayado, ¿vale? El subrayado que yo propongo, como he mencionado antes brevemente, tiene este objetivo, que es identificar la relación que hay entre las ideas principales y secundarias y la relación que hay entre ellas.
No simplemente lo importante y lo menos importante, porque si no terminarán diciendo que no saben qué diferencia hay entre lo importante y lo menos importante, porque a mí todo me parece importante, y lo dicen todos. Entonces, lo importante no es dado de tu opinión, de lo que él opine que es importante. Hombre, si el profesor ha dicho esto entra en el examen y esto no, evidentemente adquiere importancia lo que entra en el examen. Pero yo me estoy refiriendo a que es importante lo que estructuralmente es principal. Lo voy a poner con un ejemplo que pongo muy sencillo. Aquí hay muchas luces, ¿vale? Y si ahora mismo quisiera apagar solo un cuadrado, no podría. Porque todas pertenecen a una fila y para encenderla hay un botón. Entonces a lo mejor hay 3 botones para todas las luces que hay aquí. Las luces son como los conceptos, pero hay determinados botones que activan todas las luces. Entonces lo importante no es la luz en sí misma, sino el botón que enciende todas las luces. Ese es el que tengo que saber dónde está. No me sirve saber dónde está esa luz, me sirve saber dónde está el botón. Y si ningún botón funciona, es porque hay otro máster que está en un cuadro que como el conserje no lo haya encendido esta mañana, no funciona ninguno de los que están aquí. Esta ramificación de la luz es la misma que podríamos poner a una ramificación conceptual. Entonces es lo que era A1, A2 o A3 y los B1, B1, B2, B3, B4 que están dentro de cada concepto. Eso por organigramas también se puede representar, pero creo que ha quedado bastante claro. Es decir, lo que más hay que repasar es aquello que nos va a activar la siguiente información. Porque el otro, por activación, ¿vale? Automáticamente llegaremos a ello. Por tanto, repetirlo, a eso llegaremos. Pero lo que podemos olvidar es eso. Lo que no podemos olvidar es lo que nos hace llegar a todo eso. Porque si olvidamos el primer concepto, todo lo demás es como si no estuviera. Si no me acuerdo de la película que había visto ayer, el título, tampoco podré deciros nada de la película. Pero lo tengo dentro. Lo que necesito es activarlo. ¿Lo entendéis? Entonces, los chicos tienen que aprender eso. Una forma de estudiar es que yo estudio un concepto y necesito una palabra que recuerde ese concepto. Y esa palabra es la que tiene que quedar visualmente y conceptualmente más presente que otras. Porque si no, lo que les va a pasar es que a lo poco que se pongan nerviosos, verán el folio blanco y a pesar de haberos contado todo en casa, no saben decirlo. Eso en parte es porque se ponen nerviosos, en parte porque no han estudiado proporcionalmente a la principalidad, digamos, de los conceptos, cómo se tienen que ver vinculados los unos a los otros, la relación que hay entre ellos, y en parte porque estudian mucho el último momento. Y por lo tanto, no ha cuajado. Las redes neuronales son vivas. Es que tenemos que pensar que cuando nosotros memorizamos algo, las redes neuronales se activan, se generan nuevas neuronas y se vinculan a ese conocimiento. Es un misterio. Como una neurona toca a otra neurona y entonces te acuerdas de algo. Eso es un misterio. No sabréis nunca decir cómo eso pasa. Y hay literatura en filosofía enorme para ver cómo algo físico pasa al ámbito psíquico, espiritual. Impresionante. Bueno, damos alabanza a Dios y seguimos adelante pensando que lo importante es que esos contenidos a nivel cerebral se tienen que plasmar. Y por lo tanto, las neuronas, cómo funcionan las neuronas es muy importante para saber cómo tengo que estudiar. Si yo estudio algo un montón de tiempo y luego lo dejo, lo voy a olvidar. Pero si lo estudio y lo dejo, las redes neuronales se dan cuenta que es importante ese conocimiento y por lo tanto las dendritas, que son como los tentáculos que tienen, se aumentan, se alargan, contactan más fácilmente entre ellas y además con otros contenidos y por lo tanto es mucho más sólido. Por eso si yo les pregunto algo que hacen todos los días, no necesitan repasarlo ni estudiarlo, lo saben, porque la red neuronal está muy consolidada. Sin embargo, si yo les pregunto por algo que acabo de decirles, seguramente hayan retenido parte, lo que más les ha gustado, lo que iba acompañado por una anécdota y se han reído, pero no toda la estructura. Estudiar no es lo que estáis haciendo vosotros ahora, que es atender y comprender y sacar algo de bueno. Estudiar es sistematizar todo lo que estoy diciendo, tenerlo bien apuntado y luego memorizarlo. Y si no, olvidaos, tendría que daros la charla cada mes, porque si no, no entra. Entonces, si esto lo hemos entendido, ahora lo vamos a aplicar a ellos. Y ellos tienen que hacer este trabajo. Entonces, tienen que leer el texto y yo les invito a hacerse estas preguntas. Una va a identificar la palabra que nos activará lo demás y otro el contenido que tiene que estar activado. A ver, ¿de qué me está hablando? Un texto. ¿De qué me está hablando? De las estrellas. Muy bien, pues pon en verde, las estrellas. ¿De qué me está... ¿Y qué tengo que saber yo de las estrellas? La segunda pregunta, que no está al mismo nivel que a la primera, porque nos va a decir algo que solamente sabremos cuando identifiquemos el concepto estrellas. Entonces, cuando yo recuerde el concepto estrella, a lo mejor recordaré la definición. ¿Se entiende? Entonces, ¿de qué me está hablando? De esto.
¿Y qué tengo que saber sobre esto? Pues lo que aparece. Entonces eso ya lo subrayo. ¿Que no quiere el amarillo? Pues con lápiz, da igual. Pero separarlo con dos colores. Evidentemente yo no entro aquí, pero el color verde está bien pensado, como el verde de los semáforos. Está diseñado para dar el vía libre, ¿vale? Y el amarillo es porque es muy barato, muy rápido de encontrar, se subraya un montón y no puede cargar mucho la vista, por ejemplo. Hay muchas razones. Ahora, lo que vamos a identificar en el texto no son categorías infinitas. A lo mejor alguien, invito siempre que me diga si encuentra otra. Nadie me ha dicho nunca nada. A lo mejor es por pudor o por reparo. Pero en realidad lo que vamos a ver siempre es, cuando el profesor explica algo, o voy a leer algo, tengo que saber qué es. Definirlo. Entonces lo primero que le tengo que preguntar no es háblame de, sino defínemelo. Explícame qué es. ¿Qué es las estrellas? Pues a ver, ¿qué son las estrellas? ¿Estás enterado de eso? Porque si no sabes decirme eso, me da igual que me digas cuántos tipos hay. Porque es de paludo saber cuántos tipos hay de algo que no sé qué es. Entonces, lo primero es identificar la definición. Si es compleja, aparecerá la explicación. Por ejemplo, si es una fórmula física, está muy bien saber la definición, pero luego habrá que explicarla. Entonces, hay un apartado normalmente en los textos que van dedicados allí a explicarlo. Lo que pasa es que a lo mejor allí se van entremezclando las cosas y aparecerán algunas características. Podemos separarla de la definición o incluirla, da igual. Luego veremos un ejemplo, que es el que pongo siempre a los chicos en primero de la ESO, porque es muy fácil, ¿vale? Pero bueno, explicación de algo. Características y funciones son las principales. ¿Cuáles son sus características? ¿Para qué sirve? Si sabemos eso de cualquier concepto, da igual todo lo demás. Ahora, si sabemos también poner las consecuencias que conlleva, cuando es más complejo, por ejemplo, tiene una función, y esta función, que ocurra o no ocurra, que se dé o no se dé, tiene unas consecuencias. Pues eso también es importante, evidentemente, conocerlo, ¿vale? Pero no hay mucho más. Ahora sí, pues fases, procesos, clasificaciones, pero es todos como partes de algo, ¿lo entendéis? No hay mucho más que ver. Es como un poco lo de Matrix. Cuando empiezan a leer de esta manera, ven la realidad que tienen que estudiar, y por lo tanto, una de las cosas que más importantes ocurre es que no se agobian tanto, porque ya no es un texto de 20 páginas. Da igual cuántas páginas sean, lo importante es que son esto, esto y esto. Entonces, esto que lo busquen, ¿de acuerdo? Vamos a poner ejemplos. No me puedo detener mucho porque los ejemplos nos llevan mucho tiempo. Yo quiero que entendáis un poco. Esto se los mostraré a los chicos, si Dios quiere, por lo menos en primero y en segundo. Esto subrayado es inútil. No se trata de subrayar ni lo que entra en el examen, que ahí yo me trabajo bien los profesores, porque no tienen que mandar a subrayar lo que entra en el examen, porque eso no es para eso, el subrayado. Porque nos van a pedir el subrayado, no van a ejercer ellos el subrayado. ¿Vale? Entonces, esto, claro, yo una vez vi uno que había subrayado todo y había, después de 4 páginas subrayadas, había una frase que no estaba subrayada. Pues fui corriendo a ver por qué no había subrayado esa frase, porque me parecía la más interesante, evidentemente. ¿Por qué ha descartado eso? Lo lógico es que se subrayen las cosas que vamos a querer trasladar luego al esquema, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, esto yo lo llamo el muro. Esto es el que van a trabajar en primero y en segundo este año, en concreto, ¿vale? Entonces, esto es un muro. Yo aquí, para ver cuántas ideas hay, si os pregunto cuántas son, tenéis que leerlo. Pero cuando ya lo habéis leído y procesado, cuando lo voy a ver, y lo tenéis ya así, es toda otra cosa. Porque veis que yo me pregunto, a ver, ¿de qué me está hablando? De la trompa. Porque está en verde y en grande. Verde grande. ¿Lo veis, no? ¿Y qué tengo que saber de la trompa? Pues, evidentemente, primero, definición. Pues prolongación de la nariz. Que alguno es más con poca memoria y quiere incluir una definición más compleja y pone que es la prolongación de la nariz y del labio superior. Vale. ¿Que pone también que está heredada de sus antepasados? Pues vale. Añadimos hojas a esa rama. Pero lo importante es que sepa que tiene que hablarme de la trompa. ¿Vale? Y luego veremos cómo fallan en estos. Pondré un ejemplo para que veáis que vuestros hijos no tienen que cometer esos errores. Con que no cometan esos errores, ya van mejorando. Porque luego el profesor va trabajando este año estos temas. Dentro de la trompa, luego dice lo que puede hacer. Y fijaos, dice que con ella el elefante puede respirar, oler, beber. Estas son funciones, pero la palabra funciones no aparece. Entonces yo les invito a subrayar puede en verde, más fino, porque no es el mismo nivel de trompa, pero luego tiene que saberme las funciones propiamente. Sin embargo, luego dice que la trompa también tiene aplicaciones más complejas, que es el siguiente verde. Entonces ya nos damos cuenta que hay dos tipos de funciones, simples y complejas. Bien, evidentemente el esquema sirve para reducir la complejidad de un texto como este, que no está pensado para ser estudiado propiamente, y por lo tanto saber que hay una definición de la trompa, dos funciones simples y complejas que me lo tengo que aprender, y no tengo que aprenderme todas las funciones, porque de hecho pone puntitos.
o pone algunas y varias más. No se trata, aquí no es un trabajo de saberse todas las funciones de la trompa. No creo ni siquiera que estén estudiadas todas así. Con que sepas 2 o 3 que son así importantes, me vale. Ahí sí podemos descartar. El que, si solo entra esto mañana en examen, a lo mejor me sale 5. Si esto es un cacho dentro de 4 temas, a lo mejor con que me sepa 2 me vale. Ese es el tipo de depuración que podemos hacer. ¿De acuerdo? Cuando deja de hablar de la trompa, evidentemente aparece el concepto A2, es decir, el siguiente concepto. ¿Cuál es el siguiente concepto? Las especies. ¿Vale? Y de aquí me dice solamente que son el africano y el asiático. Muy bien. Como no me dice nada del africano y no me dice nada del asiático, esos son 2 conceptos que no se desarrollan y por lo tanto los pongo en amarillo. Pero si del asiático me dijeran cosas y del africano me dijeran cosas, los pondría, como hice con las funciones, en verde, porque en amarillo iría lo último. Es decir, aquello que tengo que saber del africano. ¿Vale? Claro, ¿y qué ocurre si luego de una función o de una segunda idea me saca otra y me saca otra? No pasa. Lo he descubierto. En secundaria, e incluso en bachillerato, e incluso en toda la universidad, es muy complicado que un tema se desarrolle con tanta longitud como para que haya sub ideas. Normalmente máximo 3. Luego aparece otro apartado, por lo tanto nos quitamos el problema. ¿De acuerdo? Si apareciera, pues tenemos el lápiz, otro color, sacamos las castañas de fuego de otra manera. ¿De acuerdo? Bueno, esto se ha entendido un poquito el concepto del subrayado, ¿vale? Para que podáis orientar a los chicos cuando vengan a casa y lo intenten hacer. Si veis que está todo subrayado, mal. ¿De acuerdo? Y decir, bueno, habla con don Diego porque a mí me parece que esto no funciona así. Y si os dice, no, es que mi profesor me ha dicho que es así, pues sigue hablando con don Diego, que luego ya veremos si es así. ¿De acuerdo? Que normalmente no será ni el profesor ni don Diego el que haya dicho que se haga así. ¿Vale? Vale, ejemplos, ¿lo veis? Ejemplos, no hay ni mucho... ¿Veis que no subrayo? Por ejemplo, aquí habla de la ira, dice que es una emoción y que como tal se dispara de forma automática. No pongo subrayado en amarillo, se dispara de forma automática, sino un amarillo, una idea. Porque la asociación que hay entre un concepto y una visualización de ese concepto tiene que ir 1 a 1. Entonces yo me acordaré que había 3 verdes en esa página porque hay 3 ideas que tengo que saber. Y ese verde hará la misma función cuando esté estudiando que papá y mamá cuando te dice, a ver, tenías 3 cosas que decir, ¿te acuerdas? La primera empieza por T. Tr. Tro. Trom. Si aún así no lo ha llegado es que todavía han ido muy verde a preguntaros. Tiene que volver al estudio y repasar más veces, ¿vale? ¿Entendéis? Bien. Muy sencillo. Porque si esto va muy de la mano con un error muy típico. Lo leen una vez. Eso es lo que más me hace gracia, la verdad. Los tengo en mi despacho y digo, a ver, estudiame esto. Lo leo una vez, lo cierra y parece un musulmán rezando. O un judío, me da igual, alguien que está rezando algo, ¿no? A ver, ¿sabes? Si no han leído por lo menos 4 o 5 veces, no está dentro, entonces no lo busques. Es imposible. Es imposible. Yo no puedo leeros un texto y preguntaros si lo habéis aprendido de memoria. La memoria solamente funciona con la repetición. Por lo tanto, tenemos que extraer lo importante y repetir lo importante. ¿Por qué? Porque si estuviéramos hace 3000 años, cuando tenían 2 asignaturas de primer año en la universidad, o lo que fuera en la universidad, porque no existían como tal, pero los que estudiaban tenían pocas asignaturas o materias, por eso sabían de todo. Hoy no hay una persona que sepa tanto como antes. Aristóteles sabía de todo, o Santo Tomás sabía de todo porque no había tanto. Ahora vas a una carrera y hay 13 asignaturas, 14 asignaturas en primer año. Sin las optativas, a lo mejor. El ser humano no está preparado para almacenar tanta información. Por lo tanto, tienen que seleccionar la información. Por eso tienen que estudiar todos con esquema. Porque si no caen en primero y segundo porque tienen una capacidad normal y tienen mucha memoria y son listos, me caerán en tercero y cuarto. Y si no, serán perezosos en tercero y cuarto y me caerán en primero y segundo de bachillerato, pero caerán. Porque nadie puede llegar a una universidad y ver que hay un tocho así de apuntes y 4 libros que estudiar en 3 meses. Es imposible. No van a leerse el libro 3 o 4 veces, ¿lo entendéis, no? Por lo tanto, tienen que pasar a ese tipo de estudios, ¿vale? Vamos a ver, como son y 40, vamos a ver solo una cosa, ¿vale? Para no ponernos demasiado rígidos en los estudios. Bueno, vamos a ver... No, no es aquí, es este. Este de aquí. Es un cachito muy pequeño, pero nos va a dar muchas ideas. Yo puedo decir, no voy a entrar a leerlo ahora, ¿vale? Lo tenéis que ver sobre la marcha. Puedo decir que aquí se hablan de 2 conceptos. De quién es el iniciador de la escuela barroca italiana
¿vale? Y quién destacó. Y por lo tanto pondré en verde esos dos objetos. ¿Y de quién es el iniciador? ¿Qué tengo que saber? Pues que es Miguel Ángel, que tengo que hablar de los juegos de contraste y de algunos cuadros. 3 subideas al iniciador. O puedo hablar de quién destacó, es decir, que es Andrea del Pozo. Sin embargo, la negrita del libro no va encaminada aquí, va encaminada a decirnos que lo que tengo que saber de este cachito es de Miguel Ángel y de Andrea del Pozo. Y en concreto, de Miguel Ángel tengo que decir que es el iniciador del movimiento, que es quien introdujo los juegos de contraste y cuáles son sus cuadros. Siguen habiendo 3 ideas, pero están ordenadas de otra manera. Me da igual, lo importante es que el alumno sepa defender bien la estructura lógica de lo que ha estudiado y que no que me suelte simplemente ideas. Eso es poseer contenido. Yo no evalúo como tal, pero un alumno me dice, me demuestra lo que me está diciendo de una manera u otra y me da bien, me da igual, está bien. Lo importante es que me sepa defender eso, ¿vale? Y que no lo aprenda simplemente de memoria. Vale, vamos a ver, por ejemplo, el esquema. ¿Para qué sirve el esquema? Aquí se entiende muy bien para qué sirve un esquema. Todo el mundo, sin haber una frase aquí, sabe decirme una frase ahora sobre lo que viene ahí. ¿Qué significa esto? Que el agua a 100 grados se convierte en vapor. Muy bien. Pero si él tiene la frase, el agua a los 100 grados se convierte en vapor, tened por cierto que simplemente va a repetir esa frase y la va a aprender tal cual. Sin embargo, si yo le pongo un esquema así, o él se hace una esquemilla, ¿vale? Eso es un ejemplo, cada uno hará el esquema como lo tenga que hacer, ¿vale? Más o menos sintético, esto es muy sintético. No llegará nunca a decir, por ejemplo, que los 100 grados son la temperatura para que el agua se convierta en vapor. O que el vapor es el agua que ha pasado por los 100 grados. O la más difícil es de todas, que el vapor, ¿vale? Al vapor se llega calentando a los 100 grados el agua. Y ya lo que es propiamente la subir de nota no es saberse esto. Es decir, que los 100 grados son la temperatura necesaria, medida en Celsius, porque puede ser en Fahrenheit, para que el agua cambie de estado líquido a estado gaseoso. Y que sacamos más ideas de allí. Esas son todas las hojas, digamos así, del árbol, del conocimiento, que podemos sacar a colación una vez que tengamos nuestro esquema. Sobre este esquema, cuando él ha estudiado, puede estar hablando horas. Podremos decir mucho sobre esto. Y él tiene que aprender con los esquemas a hacer esto. Teniendo los esquemas delante, hablar, contármelo de arriba a abajo, de abajo a arriba, desde el centro, desde un detalle a lo más importante, manejárselo y usar los esquemas como si fueran una chuleta en una conferencia, en una radio, que se ponga los peluches, que se lo cuente, que lo cuente a mamá, al hermano, a la que tiene 2 años, da igual. La cuestión es que tiene que hacer este trabajo porque si no, no lo consolida. Y lo mejor es que cuando hacen este trabajo, ellos mismos se sorprenden de que tardan menos tiempo en estudiar y aprenden más. Por lo tanto, merece la pena. Un ejemplo de cómo debería ser un esquema. Claro, esto es el territorio de la Grecia antigua, ¿vale? Yo les digo que el tema 1, no la unidad, porque hay una unidad y tiene varios temas. Pues el tema, encuádratelo, ponte el título, subráyalo. Yo aquí, veis, tengo indicadores visuales que les enseño. Esto sí que no es obligatorio, puede ayudar. Si se subrayan 3 veces y el subpunto lo subrayan 2 veces, como el 2 está dentro del 3, visualmente les estamos dando una guía, ¿vale? Luego pongo un punto, y aquí hablamos de los saqueos. De los saqueos quiero decir que de Europa se van a la península balcánica, entre paréntesis me pongo que es la actual Grecia, más en pequeñito, porque no me interesa tanto, es una idea secundaria, pero puede venir bien. De la península balcánica saco una flecha porque quiero decir algo de la península balcánica, que es el relieve. Viene un desglose de las características de ese relieve, viene un signo que me recuerda la consecuencia de ese relieve, que es que las condiciones eran muy difíciles. Una consecuencia de esa consecuencia, aunque puede ser una consecuencia directa de relieve, que buscaron luego zonas costeras. Y finalmente, veis, aparece ahí un concepto nuevo, que son los dorios. ¿Qué les pasa a los dorios? Porque vienen y echan de la Grecia a los aqueos. Entonces los aqueos se van a las islas. Bueno, luego hay detalles más curiosos, que se puede ver que esto que parece que ha pasado en 50 años o en 20 años, pues ha pasado 1000 años. Entonces veis que, por ejemplo, puedo poner aquí al principio del primer año, ¿vale? El primero 1000 años, ¿vale? Entonces al final del primer milenio, pues me pongo lo que ocurre con los dorios, ¿de acuerdo? Bueno, esto sería el esquema de la pintura barroca. Es tan sencillo como poner esto, ¿vale? Escuela italiana, pues Miguel Ángel Caravaggio y pintores del barroco. Fijaros, una tontería que me refiero que son importantes de utilizar en los esquemas. S, X, V, palito, palito y una flecha hacia la derecha. Eso es lo que estáis viendo, pero el cerebro tiene que interpretar que al finales del siglo XVII es de lo que estamos hablando de la escuela italiana, ¿vale? Y si pongo una raya y un puntito en el medio, pues estaríamos hablando en el medio del siglo.
Esos son recursos, os lo podéis inventar, ahí es donde se denota la creatividad, pero que los usen. Lo único que cuando el profesor hace una pregunta no tiene que ponerlos. Pero eso no significa que, no es que estén mal, significa que tienen que saber para qué son, ¿vale? ¿Ok? Entonces, esto es un esquema prototipo. Fijaros, esto lo dejo sobre todo por esto. Estas flechitas las utilizan mucho y me las ponen en el primer nivel. No, estos tienen que ir en los últimos niveles, ¿vale? Aparece un título, un subtítulo, una idea, flecha, y a partir de allí, si usamos las paréntesis, fenomenal. Lo que es cuestión práctica, si no nos quitan todo. Estos son los que llaman errores de esquesúmenes. Ponen el punto, pero luego me hacen un resumen. No me vale. Tiene que ser un esquema, no una mezcla entre esquema y resumen. Porque si no, lo que van a hacer es leer por partes el texto que se han puesto. ¿De acuerdo? Otros ejemplos de que, ¿veis? Va por puntos, pero no es un esquema. Vamos a ver errores más típicos. ¿Veis las flechas mal puestas? En realidad, la mitad del folio la está utilizando para flechas y títulos. Sin embargo, si los pone correctamente, pues ahorraría ese espacio. Otro errores, por ejemplo, fijaos, aquí se ve, con un ejemplo tan sencillo, cómo no se han enterado de nada de la estructura de los conceptos. Entonces, me pone la trompa, definición, que está formada por 500 músculos. Fenomenal, chapó. Me tira una línea, me dice, puede respirar, oler, beber, llevarse la comida, fenomenal. Bueno, eran las funciones, las ha mezclado, no las ha dividido, pero por lo menos son funciones de la trompa. Pero luego pone dos especies de todo el mundo. ¿De qué? ¿De la trompa? ¿Se ha equivocado? Me ha puesto un concepto que es nuevo debajo de la trompa. Esto significa que cuando vaya a hacer un desarrollo, se va a equivocar. Porque no ha entendido nada, está aprendiendo de memoria. Y hay que huir de eso. No hay que huir de la memorización. Cuidado, hay que huir del aprendizaje sin haber comprendido de memoria, es decir, que aprendan de memoria ideas sueltas. Eso sí es nefasto. Eso, los que tienen más memoria son los que más lo van a pegar, porque se van a pegar el tortazo en tercero y cuarto de la ESO, porque son listos y con lo que acuerdan luego reorganizan. Pero cuando a uno le cuesta un poquito más, o no ha aprendido a estudiar nunca en primaria, pues llega primero, que a lo mejor le puede costar un poquito más, ¿de acuerdo? Vale, bueno, aquí vemos por ejemplo los espacios, que utilicen bien los espacios, ¿vale? Aquí otra vez vemos cómo la trompa pues están mal puestos, no tiene sentido, me saca que la alimentación me la saca de la nariz, literalmente, pues no, eso no tiene sentido. Bueno, aquí evidentemente, si un hijo vuestro escribe así, y esta es vuestra grafía, estamos hablando de primero y segundo de la ESO, pedir cita con el preceptor y que le vea el departamento de orientación, le vamos a ver, porque aquí tiene un problema. El visomotormente hablando, tiene un problema. No construye bien, la praxia tiene un problema, no es capaz de escribir, no es capaz de emplazar, pero tiene un problema de carácter más neurológico y no tiene nada que ver con el estudio de querer estudiar. Desde el título, como veis aquí, el elefante, nunca sacamos las flechas, elefante, dos puntos, guiones. Pensad siempre en el índice de un libro, ¿de acuerdo? ¿Eso qué le pasa a este? Este no tenía ganas, simplemente, ¿vale? Entonces, me ha puesto dos cosas porque en clase pues, no le apetecía más. Hay que distinguir eso. Esto es caótico, ¿vale? Pero si estuviera bien el contenido, pues oye, pues me valdría. Aún así, me falta algo más de esquema. Esto no tiene orden, ni pies ni cabeza, ¿vale? Entonces se hace de arriba a abajo, de izquierda a derecha, en folios verticales. Esto sería más propio de un mapa conceptual. Entonces, como vienen de mapas conceptuales, a veces confunden lo que es un mapa conceptual de lo que es el esquema. Un mapa conceptual es simplemente un esquema del esquema. En un esquema me ocupa a lo mejor 2 páginas para cada tema. Y luego toda la unidad puedo intentar ponérmela en una sola hoja horizontal y así para ver los cuadros como van bajando y puede venir bien, ¿vale? Bueno, ¿veis? Estos son de bachillerato y parece la oca, tiro de la oca, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay muchos errores como la proximidad visual de conceptos que conceptualmente están distantes, por ejemplo. Bueno, aquí lo he recorregido, esto es por Photoshop totalmente, ¿veis? Aquí ponen proceso de modalidades del relieve, ¿vale? Del tema 9. Y lo pone aquí a la derecha, pues pierde toda esta página, todo esto que estáis viendo está vacío, todo esto está vacío. Sin embargo, si lo coloca debajo, yo he hecho un corte y pega, si simplemente lo pone abajo ya ha ahorrado todo el espacio que veis a la derecha, por lo tanto se puede extender mejor, ¿se entiende, no? ¿Vale? Aquí os vuelve a sacarme de los títulos, ¿vale? Pues vamos a ver, estos son algunos buenos, por ejemplo, ¿veis? 1.1, 1.2, queda clara la técnica, el realismo. Aquí veis también, todo esto lo podéis ver despacio también en casa para ver los errores y los buenos, ¿vale? No quiero detenerme más porque quiero repasar ahora en los últimos 5 minutos solamente la planificación y si no, no nos daría tiempo. Esto, por ejemplo, es de nota, ¿vale? Característica de la pintura, fijaos,
parece casi de chica, porque utiliza incluso los colores, una escritura muy buena, porque suelen escribir así mal las chicas, pero en realidad es simplemente un esquema bien hecho, evidente. Ha utilizado los colores, no solo el orden y las puntuaciones, los puntos para marcar los pasos, ha manejado bien los espacios, se ha ajustado mucho a la derecha, pero está muy bien, ¿vale? Por tanto, los hay también muy buenos, ¿vale? Bueno, un ejemplo de ficha, ¿veis? Pues esta es una de la universidad mía, porque estos ya no hacen fichas, ¿vale? En realidad es que consigan hacer fichas. Incluso simplemente de cada concepto de cada tema, tener un desglose de palabras que le recuerde aquello que tiene que decir puede ser una ayuda cuando no saben hacer esquemas, no pueden hacer esquemas, pero sí que trabajen siempre con papel. Con que haya quedado con que haya quedado eso, estoy contento. El esquema luego se subrayará, pero no se subrayará evidentemente todo lo mismo que venía subrayado en el libro, porque entonces subrayaríamos enteramente el esquema, sino que volvemos a hacer otra selección en el esquema, y de la palabra a lo mejor que venía en amarillo, que era el triunfo del color sobre el dibujo, que era en amarillo, ahora me subrayaré con una naranja, por ejemplo, para eso, la palabra clave que me recuerda esa frase. Y eso sí ya es muy subjetivo, porque a uno le viene el triunfo, le recuerda más, y a otro color y a otro dibujo. Ahora, si alguien dice que él es el artículo que le recuerda, pues no creo, ¿vale? Hay que guiarlos un poco, pero me entendéis, ¿no? Hay unas cosas que tienen cierta flexibilidad y a medida que avancemos en esto, la flexibilidad aumenta. De las memorizaciones, Dios quiera que un día pueda darlo en tercero o cuarto de la ESO, pero hablaremos de esto. Es lo que decía, que no sea simplemente de arriba abajo, sino que simplemente le digo, háblame de un personaje de la película y cuéntame la película, no me la cuentes desde el principio hasta el final, que es la parte más fácil. Eso entrena mucho el habla, la charleta, que sepa también defender bien lo que sabe. Esa es la diferencia entre un 8, un 9 y un 10, en definitiva. Entonces, con esto, más o menos os he dicho cómo es el subrayado, cómo es el esquema. Es importante que verbalicen todo. Y lo único que nos queda es repasar rápidamente la planificación. ¿Qué tenían que hacer por la tarde? Esta es la que este año pues he explicado a los profesores, y la idea es que los preceptores intenten transmitirla a los alumnos para que la pongan en marcha. Y por eso tenéis la plantilla, porque esa puede ser una idea, pues si les ayuda, para poner en marcha el pasar de fase en fase, ¿vale? A ver, lo primero eso es lo que hemos visto el año pasado, los que no lo habéis visto, y los que estáis aquí no me habéis escuchado nunca, el año que viene la veremos con más detalle. Yo solamente lo repaso. Lo primero, en clase, pues el profesor habla, que tomen nota, que estén atentos, evidentemente, porque es trabajo que se han ahorrado en casa. Lo siguiente, el uso de la agenda, fundamental. La agenda ya se les enseñarán bien a usar los profesores, pero sobre todo tiene dos cosas. Uno, que apunten las cosas para el día que es, no cuando la han mandado, ¿vale? Para poder yo en casa luego por la tarde, veis que pone revisión agenda, ajustar que si me han mandado 30 ejercicios para el viernes, pues me los distribuyo a lo largo de los días antes para llegar ese día con las tareas hechas. No que llegue el día antes para hacerlas, o que me encargue de hacerlas hoy y cuando llegue el viernes no me acuerdo de lo que he hecho. Entonces, vosotros si tenéis que apuntar el médico, lo apuntáis para el día que es. Si es el 3 de marzo, es el 3 de marzo, no cuando os lo manda el médico. ¿No? Pues entonces habrá que enseñarles a hacer esto, porque de primaria, como tienen lengua y matemática, todos los días lo hacen así, pero en algún momento tienen que romper eso. Yo creo que primero de la ESO es lo mínimo que hay que hacer, es romper con eso. Yo lo haría ya en quinto de primaria, ya iremos trabajando en esto. Pero bueno, notas y agenda. Por la tarde, primero, se sienta, meriendan, que merienden algo. Evidentemente el cerebro consume glucosa, pues algo de azúcar viene bien, ¿vale? Hay algunos que no meriendan, no toman absolutamente nada, desde la hora de comer hasta la cena. Evidentemente, aunque él no sea consciente, el proceso de aprendizaje se va a ver afectado, porque a nivel físico no rinde. Es como un coche que empieza bueno, la gasolina cuando se termina, pero bueno, cuando se está terminando empieza a hacer así el coche, ¿verdad? Bueno, pues eso es que te está diciendo que te has olvidado de darle de comer, ¿no? Pues el cerebro no lo nota mucho. Lo que nota es el tiempo, que lo que hacías en media hora, de repente tardas una hora en hacerlo. Y a nosotros nos pasa igual. Si ahora mismo hiciéramos una pausa y arrancáramos 10 minutos más después, rendiríais muchísimo más que después de estarme escuchando 50 minutos. Entonces, nos afecta, pero no somos tan conscientes. Entonces, una vez hecha la agenda, tiene que pasar a hacer los esquemas del día. Porque lo ha explicado el profesor, no lo va a retener mucho, muchas veces es nuevo y es complicado, y tiene que hacer los esquemas ahora. Porque hacer los esquemas implica leerlo, subrayarlo y plasmarlo con mis propias palabras, ¿vale? Que no es inventártelas, sino con la estructura que yo necesito para saberlo. Una vez que hemos hecho los esquemas, pasamos a hacer las tareas. ¿Las que me han dado hoy? No. Las que hoy tengo fijadas para apuntarlas. Para esto ayuda una cosa muy útil que veis aquí, que es poner a cada día, es una idea, ¿vale? Pero puede usarse los colores distintos.
rojo y azul o otra cosa, pero es más fácil, yo creo, poner una línea en horizontal y poner en la parte de arriba las cosas que el profesor ha mandado para ese día, por ejemplo, que está el examen, ¿vale? O que tiene que hacer los 30 ejercicios, como veis lo que está en rojo, ¿vale? Matemática, ejercicio de 1 al 30. Y en la parte de abajo de la línea, los días anteriores, distribuyo las tareas tal como lo quiero hacer. ¿Que haces 15 al día? Pues ponte en 2 días 15, 15. ¿Que tú haces 10? Pues 10, 10 y 10. Entonces la planificación personaliza el estudio de cada uno, ¿de acuerdo? Luego tenemos, después de los esquemas, las tareas. Hemos dicho, vamos a hacer las tareas. Y los ejercicios que son para el día siguiente. Las que hemos hecho hoy para mañana o que están planificados. Luego hemos dicho repasar. ¿Repasar el qué? Los esquemas que hicimos ayer, no los de hoy. Porque eso ya hemos saturado toda la área cerebral que se ha encargado de gestionar las neuronas para recordar eso. Ya están muy activas, están hasta agotadas. Lo que tenemos que hacer es pasar a otra tarea, ¿vale? Y luego repasar los del día anterior. Porque es un contenido que ya estamos olvidando, ¿vale? Si es el lunes, el del viernes, no pasa nada. Luego practicamos los idiomas y las ciencias, por ejemplo, lengua y matemáticas, hay tareas que hay que hacer diariamente. Que no lo manda el profesor, o el profesor no manda lo suficientes, o el niño me necesita más, pues le pide al profesor un poco más de tarea, al profesor se iluminará la cara, y el niño pues tendrá 3 ejercicios de ecuaciones todos los días, durante 2 semanas, que va a ir haciéndolos todos los días. Puede hacer un día media hora de matemáticas, otro día media hora de lengua, o puede hacer 10 minutos de matemáticas, 10 minutos de lengua, 10 minutos de inglés. Pero lo que son idiomas y ciencias, viene bien practicarlos porque se necesitan automatismos que si no empiezan con fallos de signo, lentitud, entonces que mi niño tiene una medida apnea porque necesita más tiempo. No, lo que necesita es practicar más. Porque le tiene que salir como churro, sin pensar. Si todo concentrado tarda demasiado tiempo, es que necesita practicar más, ¿vale? Simple eso. Y luego, lo último es adelantarnos. Si tenemos un tiempo de estudio, que son 2 horas o 1 hora y media, y hemos terminado porque algunas cosas no las hemos hecho, o las hemos hecho muy rápido, lo importante es que agote el tiempo de estudio, se queda ahí sentadito, porque tiene que aprender a estar ese tiempo sentado. Porque el año que viene va a estudiar más, o más duro, y va a necesitar ese tiempo, ese hábito de estudio. Yo me he encontrado muchos chicos que me dicen, no, si yo he entendido, y he aprobado, y sé mejor, pero que es difícil estudiar, que me cansa. Y bueno, y a mí trabajar, pero hay que hacerlo, ¿no? Y si coges ritmo, pues a lo mejor... Entonces, ¿cómo cogemos ritmo? Pues un tiempo lo prefijamos, tenemos el horario en donde estudie bien claro, de tal hora a tal hora. Y si un día no he estudiado media hora, pues a lo mejor la meto otro día. O a lo mejor no. Pero si un día no he estudiado enteramente, esas tareas las tengo que distribuir. Primer trabajo de revisión de la agenda. ¿Vale? Luego, lo último, y con esto concluyo, el fin de semana, que repasen los esquemas de la semana. Con esto, el sistema que tenemos en España, pero también aquí, evidentemente en el colegio, que es muy cíclico y va repitiendo una y otra vez, tiene muchos controles. Entonces, si una semana lleva estudiando así, máximo a las 2 semanas ya tiene un control. Entonces sí sirve que 3 días antes coja los esquemas y los estudie. ¿Cómo los tiene que estudiar? Pues una vez leyéndolos sin quitar la mirada de los esquemas, primera fase, eso no está aquí. Primera fase, leerlos. ¿Vale? Los esquemas, una y otra vez, hasta que pueda decirlo. Cuando se da cuenta que quita ya la mirada mucho de los esquemas, es cuando ya estamos memorizando algo, ¿vale? Entonces, segunda fase es, empezamos a dar paseitos con los esquemas delante, ¿vale? Pero brazo colgando. Y lo intento decir, pero todas las veces que no puedo decir algo, lo miro y ya está. No estoy 3 horas a ver si me lo sé, porque significa que no llego a alcanzar ese conocimiento desde un punto de vista físico. ¿Lo entendéis? Entonces, cuando veo que yo ya sé decirlo casi sin mirarlo, llega la tercera fase, que es dejar los esquemas en la mesa y dar paseos bien largos, porque no quiero leer lo que está puesto, solo como mucho quiero ver los colores del esquema, los 3 colorines, ¿vale? Que me ayude a recordar las cosas que quiero decir. Y una vez que yo veo que estoy suelto, ya doy por hecho que eso me lo sé. Y entramos en la fase ya de repasarlo, por lo tanto tiene que pasar un tiempo para que yo lo olvide, para recordarlo. Esto es fundamental, porque si no la memoria no funciona, ¿de acuerdo? Con esto yo ya lo tengo, ¿vale? Aquí hay algunas preguntas que suelen hacerme todo. No sé si hacer las preguntas y quedar bien o deciros yo la respuesta directamente. Vamos a quedar bien, me hacéis vosotros las preguntas. Venga. Preguntas. Ahí no lo veréis, ¿Alguien tiene alguna pregunta? La dirección web, os la pongo otra vez.
Aquí tenéis la presentación para verla con más detenimiento, ¿vale? Y hay una página donde subo las cosas que escribo porque a veces tengo que escribirla, pues la escribo. No es que sea un blogger, youtuber ni nada de eso, pero sí que lo pongo allí. Entonces, mde360.es, ahí tenéis 3 o 4 artículos. Hay una cosa que viene, una pestaña que pone de interés, y ahí tenéis artículos donde resumo un poquito algunas cosas centrales que he puesto para que la tengáis escrito si queréis leerla, ¿vale? Es una página personal, pero vienen más o menos las cosas principales, ¿vale? Es como método de estudio, MDE, o Ministerio de Defensa. Lo que pasa es que me quitó la URL, entonces le puse 360, entonces mde360.es, ¿vale? Y ahí lo tenéis. Preguntas, a ver. ¿Qué Sí. tiempo es la lectura? Eso es, una de las preguntas es ¿cuánto tiempo tienen que estudiar? Muy bien. A ver, muy complicado dar una indicación a esa pregunta. ¿Por qué? Porque depende de todo lo que hemos visto antes. La capacidad que tenga el alumno. Es decir, si el chico es muy inteligente, muy brillante, muy rápido, ¿vale? No es meritorio suyo, sino que es así, porque su biología funciona así, pues oye, pues evidentemente tardará menos en hacer las tareas y por lo tanto tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero sí es necesario que tenga un mínimo de trabajo porque las cosas luego se van a poner más difíciles. Y por lo tanto tiene que tener la capacidad de enfrentarse a ese tiempo de estudio. Porque va a entenderlo rápido, pero va a tardar más también por la cantidad de cosas. Porque a lo mejor él podrá hacer una ingeniería, otro no hará una ingeniería, por lo tanto yo habría podido hacer medicina, pero digo, sí, pero voy a estar estudiando 10 horas al día. No, él dice psicología, y con 5 y 4 ya me varía. ¿Me explico? Entonces, si quisiera haber hecho lo otro, tendría que haberme preparado para estudiar muchísimo más tiempo. Entonces, es cuestión de eso. Capacidades. Luego, la cuestión de los hábitos de estudio. No es lo mismo uno que sea muy voluntarioso, que se pone, que estudia un montón y que todos los días los veis, que se pone, y que dice, pon la mesa, cariño, sí, mamá, y se pone la mesa. Ese existe. Sí, existen. Entonces, y hasta aquí también, y te lo ponen en el fregadero. ¿Sí? Lo que pasa es que no es lo mismo que tenga la primera y la segunda juntas que solo una de las dos. Pues se esfuerza mucho pero no llega. Pues claro, ¿cómo vamos a decir pautas? Entonces yo, o grosso modo, para primero y segundo de la ESO, pues 1 horita y cuarto, 1 horita y media en este centro donde tiene tareas que hacer, pues yo lo aconsejo, de estudio global, desde que empieza con la agenda hasta que termina, ¿vale? 1 horita y media. Ahí hay que hablar mucho porque hay algunos que tienen extraescolares, hay algunos que simplemente llegan muy tarde a casa porque hay que recoger los hermanos, hay mucha variedad, ¿no? Entonces, donde no se puede, no se puede. Lo que sí no estresaría demasiado el alumno para que me estudie hasta las 10 de la noche y cene a las 11 y se acuesta a la 1 de la mañana, porque los he visto, incluso en primer e incluso en primaria, y no es inaceptable. Lo primero viene la persona, entonces lo primero que tiene que ser una persona capaz de moverse en las relaciones personales, de sentirse querido, de estar con los hermanos, de crecer humanamente y espiritualmente, ¿vale? Si con eso cumple con su horario, fenomenal. Si no llega, pues bajaremos un poco el listón de los títulos que pretendamos que consigan, ¿vale? Y si le voy a sacar un 9, sacará un 8, un 7, un 6, bendito sea Dios. Lo importante, ¿cuál es? ¿Qué es lo importante? Lo importante es que le ponga todo el empeño. Eso lo decía ya Jesús. Lo importante no es que dé 5 litros. Porque si puede dar 10, 5 es poco, pero si puede dar 5, 5 es la repera. Si puede dar 6, 5, pues vamos bien, da bastante. Pero un niño que le pedimos 5 y puede dar 3, porque su hermano puede dar 6, y todo el mundo queremos que dé 5, lo vamos a quemar. Y lo peor no es que vamos a quemarle en los estudios, que hace un FP y saldrá adelante, ¿vale? Sino que sale rebotado de casa. A mí me presiona, no sé qué, y pone un enfrentamiento con los padres que es muy triste a veces. Y que a veces cuando llegamos ya a los 16 años, 15, 16, es difícil de recuperar, ¿vale? No es imposible porque nada es imposible, ¿vale? Segunda pregunta. Venga, que son las más divertidas, no me las quitéis. Sí. Una pregunta. A ver, fuerte. Supongo que se puede. Ahí el micrófono, que así lo escucha todos. Bueno, buenos días. Excelente charla, por cierto. Gracias. Si el chaval tiene la capacidad de hacer el esquema directamente sin necesidad de subrayar, es posible hacerlo. Muy buena pregunta y además no está puesta en la chuleta que tenía yo. Sí, es posible, ¿vale? ¿Eso significa que en algunos casos el subrayado es innecesario? No. Lo que significa es que ese chaval tiene una capacidad de estructuración tan buena que leyendo ya estructurado. ¿Y hay algunos que no necesitan ni subrayar ni hacer esquema? Sí. Pero ya entramos en el rango de la inteligencia brillante o superdotados, ¿vale? Es decir, de altas capacidades. Yo estuve estudiando con un amigo mío que cuando terminado el curso de un año, yo había sacado como 90 páginas de esquemas y él 3. Cuando lo miré, nos reunimos para estudiar, le dije,
oye, ¿pero tú has apuntado todos? Y le piqué, dije, a ver, cuéntame esto. Y no estaba apuntado, o tenía una palabra, pero me lo dijo. Evidentemente, ¿dónde estaba? Estaba aquí, todo estructurado. Era un tío que él no tomaba apuntes, escuchaba a la profesora, rebatía a la profesora porque nunca se daba la situación de, como a mí, que yo tenía que ir a casa a estudiar bien lo que había dicho porque no me había enterado bien. Yo con esfuerzo y codos lo sacaba adelante. Pero él no, para claro, él sacaba matrícula de honor en todo. Bueno, ¿es posible? Sí. ¿No lo hacía? Sí, lo hacía, pero lo hacía en automático. El ordenador parece que hace muchas cosas a la vez, es mentira. Lo que pasa es que las hace por lo menos multiproceso, ¿vale? Multitask, hace muchísimas cosas a la vez, lo que pasa es que no te enteras porque va a una velocidad que no puedes ni detectarlo. Entonces, eso le pasa también a las mujeres, ¿eh? No hacen dos cosas a la vez, lo que les hemos dado tanta carga que hacen muy rápido una de esas dos. Está tanto con el niño que es capaz de sujetar al niño y hacer la papilla, y yo haciendo la papilla me olvido de la niña y ya se me está escapando, ¿entiendes? Entonces, esa es la diferencia. No. Es cuestión de procesos automáticos. Por eso cuando vas andando y estás hablando de una cosa más seria, te paras. Porque exige más recursos mentales. Y por eso no tenemos que hablar por el móvil en el coche. No, si yo tengo destreza que no veas. Digo, si no es la destreza. El problema es que estás a otra cosa y te la vas a pegar porque no estás viendo a ese. O tardarás el doble en verlo y por lo tanto te la vas a pegar. Más. ¿Ninguna pregunta? Ah. Soy el pánico de los tutores porque les quito el tiempo. El descanso, cuando están trabajando y ya están hasta arriba y tienen que descansar. Muy bien. Sí, buena pregunta también esta la tengo puesta ahí. Esta es un paralelo muy sencillo, es la apnea. Si yo, cada vez que yo aguanto 30 segundos bajo del agua y me ejercito y todos los días estoy 30 segundos debajo del agua, ¿cuánto tiempo aguantaré bajo del agua después de 5 años? 30 segundos. Segundo más, segundo menos. Entonces, ¿le tengo que meter un minuto debajo del agua? No, porque lo ahogo. 31 la primera vez, 32 la segunda vez, luego a lo mejor volver a 31, luego haré una prueba con 35. Es decir, tenemos que ir estirando como un músculo. Entonces la mente, incluso el espíritu, trabaja muy vinculado al cuerpo. Y por lo tanto, nuestro cerebro tiene que aprender. Es plástico, pero tiene un límite. Entonces, si el niño tiene 30 minutos de atención, evidentemente tirará estudiando 40 minutos. Porque es preferible que pierda un poco la intensidad del estudio, esos 10 minutos finales, pero que se estrese un poco. En los que se vais de idiomas, si habéis ido fuera, los primeros días os duele la cabeza por lo mismo, porque estáis utilizando áreas masivamente que antes no la utilizabais. Entonces el proceso de la glucosa en esa zona, pues cansa. Pero como no es como el tacto de la piel y del cuerpo, y es algo cerebral, no tiene los mismos receptores del dolor o de la sensación, pues lo notamos de otra manera. Se llama jaqueca. Nos duele la cabeza, tenemos una pesadez, ¿vale? Por eso. Entonces, si yo ahora estoy hablando 3 horas, la pesadez es por eso, por un bombardeo de las mismas neuronas. Eso lo estudié en un estudio muy bien puesto, que era maravilloso, donde el problema no era el agotamiento en sí mismo, sino el agotamiento de determinadas neuronas que se estaban agotando. Por eso es útil cambiar de tarea. Porque si ahora mismo nos reunimos aquí a hablar de ping-pong, de algo que te gusta, lo que sea, sigues concentrada. Pero sin embargo, es otro área, otro tema, y no te cansa igual. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues descansos. Yo le digo los descansos, 8, 9 minutos, nunca 10. ¿Por qué? Es una fórmula estratégica, ¿vale? No es que si 10 se cae el mundo. Me refiero a que más de 10 minutos el descanso empieza a ser tan grande que el tiempo que necesita para volver a concentrarse es demasiado grande. Y si es demasiado corto, porque son 2 minutos, no hemos desconectado realmente. Pero el peligro más grande es que utilicen estilos cognitivos o tareas cognitivas que sean contrarias a la del estudio. El estudio implica un nivel de abstracción, deducción, nivel lógico. Cuando estás leyendo, estás analizando símbolos. Es un tipo de trabajo y es muy activo. ¿Cuál es el contrario? La televisión. Entonces, móviles, televisiones, videojuegos, fuera. Aunque yo diría que estas cosas hoy en día, de lunes a viernes por la noche, fuera. Ni nada, nada. Y si estudio todos los días, a lo mejor ya veremos 1 horita o 1 horita y media el fin de semana. Todos los que tengan 1 hora de videojuegos al día, fuera. No sé dónde encuentran ese tiempo, pero si lo tienen, fuera. Pero no porque sea malo el videojuego. Da igual si es la Wii con su hermana, que es muy cooperativo. Me refiero a porque introduce una dinámica en el cerebro que es contraria a la que estamos utilizando en el colegio. Es más rápida y el colegio va más lento.
es más intuitiva y no es razonativa, todo lo tienes en la pantalla. Antiguamente, cuando la pantalla era pequeñita, por lo menos tenía que acordarse del mapa, pero es que ahora tampoco, porque lo tienen todo en la pantalla de 50 pulgadas. ¿Me explico? Pues eso está cambiando mucho la forma de razonar en los chavales, tanto verlo en lo digital, ¿vale? Usemos más las manos, estudiar, papel, ¿vale? ¿Te he respondido? Bien, ¿ninguna pregunta más? Pues... Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es práctica. ¿Cómo se hace estas técnicas de estudio en libros que sean de préstamo, que no se puedan pintar, o bien en libros que ya estén utilizados por otra persona y ya tiene su propio subrayado? Eso también lo tengo en la chuleta. Pues, efectivamente, uno de los problemas es el libro de texto no lo puedo tocar. Vamos a ver, los libros de texto están hechos para trabajar y tienen que trabajarlos, ¿de acuerdo? El problema es cuando no se puede. Pues cuando no se puede, haremos lo que se pueda. Es decir, que se puede fotocopiar y luego con subrayadores omitimos un poco por el contraste bajo, por ejemplo, de la fotocopia. Fenomenal. ¿Que lo va a usar otro hermano? Escanear los libros y ya lo utilizará, por ejemplo, en fotocopia. Puede fotocopiar el de un compañero y no fotocopiar todo el libro, sino fotocopiar solamente la parte del texto que le va a estudiar, no las unidades y todo ese tema. Pero sí que es verdad que no es lo mismo no subrayar en digital en un iPad que subrayar en un texto, donde hace cuando escribes. No es lo mismo. ¿Y sabéis cómo es verdad eso? Que si cogéis estos teléfonos con el pen, veis que cuando vais a usar una nota, hace... Si es digital. ¿Por qué los coches eléctricos les ponen un ruido? Si es eléctrico, no le pueden no hacer ningún ruido. Pero Harley Davidson ha sacado una moto y le ha puesto un ruido. Y se están rompiendo la cabeza por ponerle un ruido. Porque una vez que tienes una moto que va a hacer silencio, ¿aprovechará? No, porque nosotros tenemos una cabeza preparada para ir a la vez en la realidad física y lo que ocurre a nivel mental. Y por lo tanto, leer un libro y oler el papel es una experiencia que a veces coges un libro y te recuerda a la infancia, ¿no? Yo tengo un libro de latín que se había caído en un sitio que no os digo dónde, que era muy asqueroso, por la calle, y una colega mía le echó perfume. Y no soportaba que ese perfume lo asocié a latín, porque era el libro de latín. Y no, odiaba, y cada vez que veía a esa señora pensaba en el latín. Somos así de asociativos, por lo tanto, los colores que usemos, los perfumes, hay estudios que dependiendo del perfume que se utilice, o el olor que se utilice, el olor del cuarto, el olor de la madre, el olor del profesor, influye y puede interferir. Y si siempre estudio matemática con olor a rosas y luego le pregunto matemática con olor a piña, cuando estudiaba lengua con el olor a piña, le interfiero. Y no, esto es real, no es una idea, lo he leído, es un estudio. Por lo tanto, nos influye. Yo no tengo prisa. Última pregunta. Muy rápida porque es un asunto que lo has dejado caer y yo creo que aquí más de uno hemos pensado lo mismo respecto a los videojuegos. Si el chaval estudia, rinde, saca buenas notas, no hay ningún media hora, después de hora por la noche, porque ponen televisión a lo mejor y ya están habituados a eso, no hay ningún videojuego que se pueda aconsejar o es posible jugar a un videojuego porque la empresa, no sé, sí. también por lo que yo he leído en Singapur, en otros estilos de educación, sí, también activa unas áreas neuronales que a lo mejor le pueden venir bien en el futuro, porque si otros niños se juegan a esos videojuegos y estos no juegan, a lo mejor no está adaptado su cerebro al futuro, que sí se va a utilizar más ese tema. No sé si me explico. Sí, todos los grandes jefes de Microsoft, Apple, tienen hijos y no les dejan, y no les han regalado, que les saldría barato, ni un iPad, ni una tablet, ni nada. Y les llevan a colegios, que está lo he visto, ¿sí? Les llevan a colegios de papel y lápiz. Entonces, ¿sabes la respuesta, creo que fue del dueño de Microsoft, de por qué? Pues porque mira, utilizar Gmail, una tablet y eso, lo van a hacer aunque tú no quieras. Van a aprender a hacer 50 veces mejor que tú, aunque tú no quieras. No necesitan aprenderlo en clase. En clase lo que pueden utilizar es eso como una herramienta para llegar a entender mejor las ecuaciones, ¿vale? Para de repente ver 4 formas distintas de resolver un problema, ¿vale? Son herramientas. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que si un coche puede ir a 120 y tú le estás teniendo a 100 y todo el mundo va a 100, tú me dices, pues que no podría utilizar ese tiempo para hacer otra cosa. Digo, ¿y por qué no le metes a 120? ¿Por qué no lee un libro que le enriquezca personalmente de lunes a viernes? Y el fin de semana le dejas.
Y a eso le añado la gran dependencia que genera. Mira, es impresionante, impresionante. Yo estoy por desear hacer un estudio, que no sabría por dónde empezar, no tengo tiempo, para ver por qué los móviles atraen tantos. Y mi niña ha aprendido a gatear ahora con 7 meses por el móvil, porque le pongo el móvil en el suelo y va gateando. Y llorando llegó al móvil. Y si le pones el que está roto, sabe que ese está roto. Y va al móvil que funciona. No, es que siempre te voy a hablar. No es nuevo. El 15 de septiembre he cumplido 2 años, me ha regalado esto. Lo he regalado, lo he usado 3 días, lo he metido allí y va al móvil. ¿Por qué una niña de 7 meses es capaz de gatear a un móvil que nunca ha visto que yo lo use, que sabe que funciona y el otro no? No sé por qué. Pero la realidad es que tiene una dependencia los niños que tienen mono. Y se ponen rebeldes. Y al tercero y primaria, si no tienen el móvil, se ponen rebeldes. Y se ponen incluso agresivos. Entonces, sinceramente, no sé qué tiene de bueno. Pero si es así, quito el móvil. Porque si la droga hace daño, la quito. No, es que si yo bebo un poquito, sí, pero si eres alcohólico, quita la bebida, ¿no? No intentes controlar algo que te cuesta. Entonces, si es tan dependiente y está tan metida en la sociedad, tranquilo que ellos van a saber más que tú. Hay niños que suspenden matemáticas, no sé qué, pero saben instalarme un sistema operativo, ¿vale?, en un móvil que es de otro móvil. Bueno, pero hay que saber hacer cosas. Hay que saber muchas cosas para hacer eso. Pero eso significa que le han dedicado mucho tiempo. Entonces, está muy bien, pero bueno, que hagan una formación profesional y se dediquen técnicamente a eso, pero que desarrollen hasta los 16 años un cerebro capaz de trabajar en el orden académico, es decir, en el orden del entender, del leer, del razonar. Si tú me dices que tu hijo es un nivel de alta capacidad, no porque sea un CI alto, sino porque es muy maduro, trabaja mucho, muy curioso, con una responsabilidad que la coge rápidamente, que merece la pena, oye, pues dejar un cuarto de hora porque tiene mucho autocontrol. Pero iría más que por la inteligencia, por el autocontrol. Si tiene mucho autocontrol, pues puedes dejarle 15 minutos. Igual cuando está en malito, pues le dejas un poco más de tele, ¿vale? Pero son excepciones muy concretas y las consultaría con quien conozca bien a tu hijo y te diga exactamente si realmente merece la pena. Yo aquí estoy, si queréis, y lo vemos, son ya cuestiones más particulares. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias, Diego. Un aplauso.